Estamos viendo entonces acerca de la hemostasia. Decimos entonces que la hemostasia es aquel conjunto de mecanismos que el propio organismo los va a utilizar para evitar a toda costa que la sangre salga de su medio, es decir, que salga de el vaso sanguíneo. Para poder que eso se lleve a cabo, pues hay tres mecanismos principales, que son los vasculares, los celulares y los humorales. Considerando entonces que los vasos sanguíneos al lesionarse se lesionan las capas que conforman o que constituyen a ese vaso sanguíneo, y entonces que es parte donde contiene primero sustancias que van a hacer que el vaso de alguna manera se mantenga, que sea fuerte, que sea resistente, ¿sí? Y por otro lado contiene sustancias que van a ser importantes cuando se lesione el vaso, pueda de alguna manera defenderse, ¿no? Para que el propio organismo, inclusive las células que forman esos vasos sanguíneos, pues puedan ir reconstituyendo el tejido dañado para que entonces todo vuelva a la normalidad. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En una primera instancia, lo que ocurre en el vaso sanguíneo es de que al momento de la lesión, pues va a haber una vasoconstricción. ¿Y qué es eso? Pues se le llama vasoconstricción porque ocurre, ¿verdad?, un reflejo, ¿sí?, de tipo nervioso que ocurre para que se contraiga el músculo, la parte media de ese vaso sanguíneo, y eso hace que se forme o que disminuya el paso, digamos, el calibre del vaso sanguíneo, para que entonces la sangre que viene a toda presión para dar pauta a aquellas que son las que conforman el siguiente mecanismo que se le conoce como mecanismo celular, ¿sí? Y son las que van a participar de una primera instancia. ¿Cómo lo van a hacer? Pues las plaquetas, a pesar de ser unas células tan pequeñitas, tienen en su interior, ¿verdad?, maquinaria para poder procesar y liberar al exterior las sustancias que requieren para que ese endotelio que se lesionó de alguna manera ayude a que sea regenerado lo más prontamente posible. Y para ello va a liberar primero las plaquetas que se encuentren cerca del lugar, son las que van a acudir, ¿sí? Y van a empezar entonces a pegarse en toda la extensión de la lesión para evitar lo más prontamente posible que la sangre siga saliendo del medio. Y entonces lo que hacen es, primero, adherirse. ¿Cómo se adhieren? A través de unas glicoproteínas que tienen, que lo que van a hacer es formar, lo que van a hacer es las glicoproteínas llamadas grupo 1, que están conformadas por 1A, 1B y 1C, como lo mencionamos por aquí, ¿sí? Estas van a estar unidas a ciertas sustancias que contienen el vaso sanguíneo enseguida de lo que forma el endotelio. Es una membrana basal que generalmente va a producir, ¿verdad?, son productos de secreción de las células endoteliales y, ¿verdad?, como puede ser el colágeno, la menina, fibronectina y ciertos mucopolisacáridos, ¿no? Y sin olvidar el factor de von Willebrand, que es un factor muy importante dentro del proceso de coagulación,
porque por un lado participa con las plaquetas, ayudando a que esa adherencia sea más fuerte, más potente, y por otro lado en circulación va a ayudar a proteger a una fracción lábil que es el factor 8 de la hemofilia. Tiene varias funciones. ¿Dónde se produce ese factor Willebrand? Pues lo va a producir, ¿verdad?, la propia célula endotelial por un lado y por otro lado los megacariocitos. Entonces todas las plaquetas tienen también factor de von Willebrand. Una vez que ya las plaquetas, ¿verdad?, este grupo 1, la unión más fuerte que es con el factor von Willebrand es la fracción de la glicoproteína 1B con este factor. Pero también hay otro tipo de adherencia con el grupo 1A que se une a colágeno y el grupo 1C que se une a fibronectina. ¿Ok? Bueno, aquí es lo que estoy comentando. Y entonces, la plaqueta, una vez que se adhiere, es decir, que ya liberó o ya se adhirió de una manera más fuerte, es como para detenerse, es decir, no tambalear, sino detenerse, y entonces una vez que ya estoy un poquito más fija, entonces ahora sí, voy a liberar, ¿verdad?, al exterior, ciertos gránulos que van a contener ciertas sustancias para que plaquetas puedan llegar al lugar rápidamente y al mismo tiempo se puedan ir agregando. Entonces, ¿quiénes se encargan de, o qué tipo de sustancias liberan los gránulos alfa, que es uno de los gránulos de las plaquetas? Pues es factores principalmente, ¿verdad?, factores de crecimiento, dice plaquetarios, tanto para células endoteliales como fibroblastos, y también factor de von Willebrand. ¿Sí? Estos lo que van a hacer es, fíjense, desde aquí ya están liberando factores de crecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que ya las células endoteliales van a empezar a formar tejido nuevo a través de esos factores de crecimiento. ¿Sí? Por un lado, ¿ya? Y por otro lado también están ayudando a que las plaquetas que no estén muy cerca del lugar sean llamadas. ¿Y eso quién lo hace? Sustancias que se van a liberar a través de los gránulos densos. Y dentro de la misma célula endotelial hay una sustancia que se va a formar, pero se forma lentamente, por eso es que da pauta a que otras sustancias como el ADP, como la serotonina, como la trombina, van a ayudar a llamar a plaquetas en lo que se forma el tromboxano A2 a partir del ácido araquidónico. ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo? ¿O lo estoy diciendo muy rápido? Maestra, Dime. ¿puede repetir el nombre que dijo? ¿Cuál, hija? ¿El tromboxano A2? Ajá. Tromboxano. A ver. ¿Cómo puedo poner aquí? Aquí se las voy a poner. Tromboxano A2. ¿Sí? ¿Qué cosa es el tromboxano A2? Lo dije ayer. Es una prostaciclina. Forma el grupo de las prostaciclinas. Y hay otra prostaciclina que se conoce como prostaciclina PGI2. La función del tromboxano es atraer más sustancias para que se vayan agregando. Es un agregante muy potente. Y la PGI2 es una prostaciclina que la función de esta es contraria al tromboxano. ¿Qué es lo que
ostraciclina, pues lo único que va a inhibirlo. Eso es lo que va a hacer. La PGI2 va a inhibir al tromboxano A2. ¿En qué momento? En el momento en que ya terminen de formarse, que haya suficiente planes que se forman entre ellas a través de entonces Maestra, entonces ¿qué va a pasar? Pues lo va a romper, ¿cierto? ¿Mande? es que se está trabando desde hace rato y entonces como que no entiendo. ¿Qué es lo que se traba? ¿No me escuchan? No, se escucha todo entrecortado. Ahorita sí ya, pero hace rato desde que empezó a explicar la función, se trabó toda. Súper cortada, maestra. Ah, mija, ¿por qué no me dicen? ¿Eh? Ya. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué quieren que les repita o qué? Por favor. Ok. Entonces, vamos a inicio. La hemostasia es un proceso de mecanismos cuya principal función es evitar que la sangre salga del medio. Para ello va a recurrir a 3 mecanismos que en conjunto y a trabajar de manera simultánea, ¿sí? Va a hacer que la sangre del vaso sanguíneo y que a la vez este vaso se regenere el endotelio que se lesionó. ¿Ya? Y entonces participan los mecanismos vasculares, celulares y humorales. Dentro de los mecanismos vasculares, pues vamos a tener que debemos de tener en cuenta que el vaso sanguíneo está conformado por varias capas. Desde el punto de vista de interno hacia externo, se forma primero lo que está el endotelio, está recubierto por una membrana basal que contiene ciertas sustancias como colágena, ¿verdad? Como fibronectina, como laminina, como factor de von Willebrand, que esos van a participar cuando la plaqueta se adhiera a la lesión y libere a esas glicoproteínas con las cuales se van a unir. Entonces, aparte de eso, tiene la parte media, que es la que se contrae de momento cuando ocurre la lesión y se lleva a cabo la vasoconstricción. Ocurrirse eso, bueno, entonces la parte más externa es la parte que le da más resistencia al vaso sanguíneo y eso va a depender, no todos los vasos sanguíneos contienen esta parte externa, entonces básicamente pues son los más gruesos, como son las venas, como son las arterias, ¿ok? Y entonces ahí va a haber otro tipo de colágena, hay varios tipos de colágena, como colágena tipo 3, tipo 4, entonces, y fibroblastos, eso va a ayudar a que el vaso sanguíneo sea más fuerte, más resistente. Entonces, cuando se lesiona todo eso, lo primero que ocurre es la vasoconstricción. Después viene la participación de las plaquetas. Las plaquetas, son células muy importantes, aunque sean muy pequeñitas, porque tienen su material, tienen al mismo tiempo, o sea, producen ese tipo de van a ser utilizadas para que puedan llevar a cabo su función, y dentro de ellas glicoproteínas que forman parte cuando se une o cuando se adhiere a la lesión. Posteriormente va a liberar ciertos gránulos que son de 2 tipos. Unos son llamados gránulos alfa y otros son llamados gránulos densos. Los gránulos alfa básicamente contienen pues factores de crecimiento plaquetarios
para la construcción de la capa adventicia, que son fibroblastos, tipo de colágeno, también, que van a ayudar para que se vaya formando y se vaya reconstruyendo esa parte lesionada del vaso. Entonces, desde aquí ya se está empezando a regenerar el endotelio. Pero por ahí abajo de ese endotelio, es decir, van por arriba de ese endotelio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que las plaquetas van a pegarse. Primero se adhieren, liberan sus glicoproteínas, que son de varios tipos, pero el grupo número 1 está conformado por la glicoproteína 1A, que se une a colágeno, 1B, que se une a un factor muy importante, que es el factor de von Willebrand, y por la glicoproteína 1C se va a unir a fibronectina, ¿no? Entonces, ellos van a ayudar a que se adhiera, a que la plaqueta de alguna manera quede, digamos, un poco más fija para que empiece a liberar gránulos alfa y gránulos densos. Entonces, los gránulos alfa van a ser lo que ya les comenté. Sí. Fibronectina. ¿Y el grupo B? El factor de von Willebrand. ¿Sí? Gracias. Sí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Los gránulos densos, fíjense, desde la parte de gránulos alfa y a través de la formación del ácido araquidónico, es decir, esto es un poquito complejo, por eso nada más lo menciono para que tengan la idea, porque ayer me hicieron la pregunta que de dónde salía el tromboxano A2. Y entonces el tromboxano A2 se forma a través del ácido araquidónico. Y ese ácido está dentro, o más bien se forma a través de otras enzimas, ¿sí? Y dentro de la célula endotelial. Pero entonces, como es un proceso no muy rápido, el tromboxano A2, desde que hay la lesión, se empieza a sintetizar, ¿sí? Y una vez que ya está sintetizado, entonces solo así ya actúa como un potente compuesto agregante. Atrae plaquetas y agrega. Entonces, ¿sí? Como una especie de quimiotactismo. Y no nada más estas, también hay otras sustancias como el ADP, como la misma trombina, como la serotonina. Y vayan agregando. Pero ¿qué pasa cuando se agregan? Cada vez que se van formando capas de plaquetas, entonces las plaquetas que van quedando en la parte externa van a ir exponiendo, ¿sí? Van a sufrir una metamorfosis y entonces van a emitir ciertas prolongaciones que básicamente a base de actina miosina. Y lo que van a hacer es, fíjense, algo muy interesante aquí, que esas puntas que tienen, que van donde emiten pseudópodos, no sé si tengan la idea. Déjenme tratar, es que yo soy muy mala para dibujar. Ay, con este. Voy a ponerlo por aquí. A ver, no sé. Bueno, ¿qué les decía? Que era como un huevo. No lo puedo dibujar. Es que no tengo, como que me falta material. Es como el huevo estrellado que se extiende, pero al mismo tiempo en la parte externa de ese huevo estrellado como que se levantan ciertas prolongaciones y en las puntas de estos, ¿sí? Van a exponer otra glicoproteína, que esta es un heterodímero. ¿Qué quiere decir? Que son dos glicoproteínas. ¿Y cuáles son estas glicoproteínas? Estas glicoproteínas son la 2B con la 3A. La 2B, 3A. Esta van a estar ahí. Son sitios de unión, fíjense. Van a estar ahí, se van a exponer para que cuando llegue el fibrinógeno,
El fibrinógeno va a servir como puente entre una plaqueta y otra. Entonces, ten en cuenta que este es ¿qué les dije? Ay, Dios mío, una prolongación. Por acá va a haber otra prolongación donde va a estar expuesto también el factor 2B3A y el fibrinógeno va a venir y se va a colocar aquí para pegarse aquí. De esta manera, la agregación, ¿sí? De esta manera se va haciendo la agregación entre plaqueta y plaqueta. No sé si me explico. Entonces, ¿qué va a ocurrir primero? Primero se adhiere, ¿sí? Y una vez que ya se adhirió bien, entonces ahora va a liberar gránulos, tanto alfa como densos. Los alfa para empezar a emitir factores de crecimiento para que el mismo endotelio a su vez ya vaya trabajando en ese proceso, pero también va a liberar densos que lo que van a hacer estas sustancias agregantes van a hacer atraer plaquetas. Esas plaquetas, conforme se van a ir pegando en la parte de arriba, se van a ir volteando y van a ir sufriendo una metamorfosis. Y esa metamorfosis es que van a producir prolongaciones que en la punta de esas prolongaciones, ¿sí? En la punta de esas prolongaciones, lo que va a haber es que vamos a ver. Bueno, va a haber otra, en esta punta, en esta prolongación, va a haber otra exposición de esta glicoproteína o heterodímero. Y entonces, en medio de estos dos, ¿sí? va a ser unido por el factor 1 o fibrinógeno. Ojo, desde aquí ya empieza el fibrinógeno, fíjense. Entonces, ¿dónde queda el fibrinógeno? Sirve de puente entre cada prolongación de la plaqueta, de una plaqueta con otra plaqueta, para que entonces esa agregación se vaya haciendo, pues digamos, dentro de lo que cabe un poquito más fuerte. Entonces, hasta que se forme un tapón plaquetario primario. Las últimas plaquetas que van a tener esa forma también, las que de alguna manera son las que inician con la siguiente, el siguiente mecanismo, también llamado factor humoral o factores de coagulación, ¿sí? Entonces, ya que se formó el tapón plaquetario primario, tiene que haber que siga inhibiendo esa agregación, y quien se encarga de eso es la prostaciclina PGI2, que básicamente al que va a inhibir de manera ya es al tromboxano A2 porque es el más potente. Y entonces, una vez hecho esto, se inicia con el siguiente mecanismo, que son los mecanismos humorales, también llamados mecanismos de coagulación. ¿Por qué? Porque es donde participan todos estos factores. ¿Escuchando bien? Sí, profa. Ok. Entonces, vamos con los factores de coagulación. ¿Qué son los factores de coagulación? Pues básicamente, desde el punto de vista químico, son proteínas. Y estas proteínas o factores de coagulación, pues nos van a ayudar a que se forme todo este proceso de fibrina. Los factores, cuando no hay ningún problema en nuestro organismo de algún tipo de hemorragia que podamos tener, pues esas proteínas andan circulando o están en plasma. Cuando están inactivas, se le conoce como zimógenas.
son proteínas simógenas. ¿Sí? Y estas proteínas, y hay otros dos cofactores que ya se los mencioné ayer, que es el cofactor 5 y el 8, ¿sí? Que también, ¿verdad? Todos estos, los dos cofactores, estos cofactores lo que van a hacer es participar, ¿sí? Para ayudar a que la reacción se pueda llevar a cabo con mayor rapidez, ¿no? Y dice que estas enzimas, una enzima es una proteína, ¿ok? Entonces, estas enzimas proteolíticas, la palabra lítico, que me está indicando que son enzimas que rompen algo, que producen proteólisis limitada. Limitada quiere decir que ya saben, ¿verdad? Están orientadas hacia qué parte de la molécula va a romper para que el contenido de lo que esté rompiendo se exponga y esa parte sea la que reaccione con otra molécula. Por eso son enzimas proteolíticas. Dentro de estos factores de coagulación, pues conocemos de la nomenclatura, la literatura me marca 13 escritos o conocidos en números romanos, que de acuerdo a su descubrimiento, pues se les fue dando el nombre, ¿sí? A excepción del 6, que pues ahí no sé qué pasó con los investigadores. La cosa es que el factor 6 pues no existe, consideran que sea el factor 5 activado, otros dicen que no y no se ponen de acuerdo. Y entonces, pues a ese no lo tomamos en cuenta. Entonces, el factor 1, ya lo comentábamos ayer, es el fibrinógeno. El factor 2 es la protrombina, que anteriormente tiene otras literaturas que también se conocen por esos nombres, pero esta digamos que es la nomenclatura más actualizada. El factor 3, también conocido como factor tisular de tejido. ¿Qué quiere decir? Que proviene de células, ¿verdad? Que forman los tejidos. Y este factor tisular es muy importante porque dentro de la coagulación in vivo es el que inicia, junto con el factor 7, la cascada de coagulación in vivo. El factor 4, conocido como calcio, el factor 5, también se le conoce como proacelerina o factor lábil. El factor 7, que es la proconvertina o factor estable. ¿Verdad? 8, prácticamente el factor 8, pero la otra parte de la estructura está formada por el factor de von Willebrand. Entonces, como esta es un cofactor y los cofactores son lábiles, aquí está el 5, es lábil, el 8 también es lábil, los dos son cofactores, este va a proteger de alguna manera al factor 8 en circulación o en plasma. El factor 9, también conocido como factor antihemofílico B, también se le conoce como Christmas. El factor 10, o el 10 es el Christmas, no. El factor 10 es el factor Stuart-Brower. El factor 11 es el factor antihemofílico C. El 12 es el factor Hagemann, ¿sí? Y el 13 es el factor estabilizador de la fibrina. Y hay la existencia de otros, o hay más todavía, dos proteínas, ¿sí? que son factores de coagulación, pero que son ya comúnmente llamadas como proteína C y proteína S, que se encuentran en circulación, que también van a participar, pero estos participan en los procesos de anticoagulación. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Gracias. Muy bien. Ahí está, les presento la cascada de coagulación in vivo. ¿Cómo explico aquí?
lo que está en línea negra, ¿hacia qué? ¿Sí? Esto es como se viene a cabo la reacción. Y esta parte de la reacción que también participa la puse en rojo para poder distinguir una de las funciones de la trombina. Que como ven, la trombina tiene varias funciones dentro de la misma cascada de coagulación. Entonces, vamos a analizarlo. El factor 3 tisular, ¿en dónde lo vamos a encontrar? En sitios alejados del endotelio. ¿Por qué? Porque el endotelio está pegado a la sangre. Y si está en sangre, ¿qué va a pasar? Inmediatamente se va a activar con el 7 y entonces va a empezar todo el proceso hasta formación del polímero de fibrina estable, que viene siendo ya el coágulo de fibrina. Y entonces, ¿qué va a pasar en tu organismo? Pues vamos a morir de coagulación intravascular diseminada. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar el factor tisular? Tisular viene de tejido, entonces, se encuentran en células, ¿verdad? En tejidos que contienen, las células que forman el tejido, es donde podemos verlo. ¿Dónde? Pues en el exterior. No hay manera de que esté dentro del vaso. Entonces, pudiera que, o bien puede estar en las partes más externas, alejadas, o bien fuera cuando se produce la lesión. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Va a activar al factor 7, y lo va a convertir en factor 7A, y va a activar, por un lado, me activa el factor 10, por otro lado, va a activar factor 9. Y si hay factor 9, fíjense, primero con el 10. El 10 se va a activar del factor 7 activado. Y el 10 activado se va a unir, ¿sí?, al factor 5 activado, que ya van a estar activados porque las trombinas, una vez que hay trombina, empieza a activar y activa factor 5 y lo convierte en 5 activado. Y en presencia de fosfolípido plaquetario, porque acuérdense que ¿en dónde inicia la coagulación in vivo? En la superficie de la plaqueta. Entonces la plaqueta expone esto. Esta activación de factor y cofactor, entonces ya en conjunto, en presencia de los iones calcio que va a haber en el medio, que los iones calcio sirven para orientar a las moléculas hacia donde tienen que romper. Por eso son enzimas políticas limitadas al lugar, aquí se va a exponer, y entonces esa parte que se evidencia al romper la molécula va a ser convertida, en este caso, a el factor 2, también llamado protrombina, se va a convertir en factor 2A o también llamado trombina. Va a empezar su función, como dicen, rapidísimo. Por un lado me activa a factor 1, se me empieza a formar de fibrina inestable, monómero con monómero, se me van a ir formando estables, ¿sí? Entonces, para que se me convierta en polímeros de fibrina estable, ¿sí?, la trombina ya me activó al factor 13, lo tengo aquí, y el factor 13 activado va a introducir un par de electrones a la molécula de polímero para que se formen uniones de tipo covalente, que son uniones obviamente más fuertes, y de esa manera es como se me van a ir formando estos polímeros que van a dar lugar a la formación de la fibrina. Pero la trombina no está conforme con eso, porque si
nada más ocurriera este procedimiento, pues entonces la formación de este coágulo sería muy lento y entonces pues en lo que se forma todo eso, pues la sangre se está saliendo del vaso y entonces pues no llegaríamos al final. La trombina entonces lo que hace es activó a factor 1, activa a factor 13 y de ahí se va a activar más cofactor 5 para que este cofactor 5 esté listo, ¿sí? Para cuando el factor 9 empiece a llevar acá su cosa, pero vamos por partes. Entonces, la trombina más cofactor 5A va a activar a más cofactor 8 para convertirlo en 8A, pero también me activa el factor 11 y entonces el 11 activado, entonces con iones calcio me va a activar a 9, ¿sí? Pero el factor también ya empezó a activar 9, entonces hay mucha 9 que se va a activar y entonces va a seguir todo este procedimiento, ¿sí? Y obviamente que aquí va a ir aumentando la formación del coágulo. Entonces, esto lo podemos entender como si empezáramos armando una bolita de nieve, ahí, y entonces le diéramos vuelta a esa bolita, y esa bolita conforme va caminando, pues va a ir agarrando más nieve, más nieve, más nieve, se va a ir haciendo más grande, más grande, más grande, ¿sí? Y es lo mismo que va a suceder aquí. Una vez que ya es la superficie de la plaqueta que inició con el proceso de la coagulación, pues ya se va a ir extendiendo, pero fuera de la plaqueta. ¿Sí me explico? Y al mismo tiempo se va a hacer mezcla, porque no nada más aquí hay mezcla de factores, que hay también aquí, hay plaquetas. Hay plaquetas, hay eritrocitos, ¿verdad? Y hay leucocitos. Todo eso, toda esa mezcla va a estar dentro. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cuáles son las funciones de la trombina? Por un lado, activa fibrinógeno. Por otro lado, me activa el factor 13. Por otro lado, me activa el cofactor 5. Por otro lado, me activa el cofactor 8. Por otro lado, me activa al factor 11. Y entonces, lo importante de esta coagulación in vivo es con el inicio de pequeñas cantidades de factor tisular activado. O sea, el factor 3 al unirse al 7 se activa y el factor 7 activado me va a entrar al factor 10 y va al factor 9. Entonces, factor 10 empieza todo este proceso, aquí, todo este proceso, y empieza a formarse. Y por otro lado, factor 9 también ya se activa, y entonces con cofactor activado, que ya la trombina ya lo activó, entonces ya empieza todo este proceso, y aparte, el factor 11 en toda la cascada de coagulación, y así se va llevando hasta que esto empieza de algo pequeñito, se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que llega un momento en que esto se tiene que detener. Ahora, si analizamos, el único factor que no participa ahí no participa en la coagulación in vivo. ¿Saben dónde participa? En la fibrinólisis. Paulo. ¿Preguntas? Preguntas, jóvenes. Maestra, ¿Sí? todo Sí, lo que usted Margarita. acaba de, sí, todo lo que usted acaba de explicar se llama cascada de coagulación, ¿no? ¿Sí? Decimos coagulación Ajá. in vivo, lo conocemos como Ajá. cascada de coagulación. Aquí, para que lo investigue. Gracias. Uh-huh. Sí, vamos a tener una... Por eso quiero que quede claro.
Me queda un poco claro, maestra, pero ¿no habrá como un video o algo así para que reafirmemos un poquito más? Bueno, yo les mandé ese video de... Que nos recomiende. Pues no exactamente, miren, lo que pasa es que es un poquito complejo. Entonces, pues ahí en internet, en YouTube, hay varios, pero tenemos que irlo entendiendo, porque si se dan cuenta, todos, digo todos, o sea, yo como ponente también, ahorita me dijeron que yo les repitiera el proceso. Se los repetí igual que la primera vez, quiero decir. No. No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Qué? Pero yo utilicé otras palabras. Es como lo vamos entendiendo. ¿Cómo sucede con todas las personas que escriben los documentos, las investigaciones? Entonces, es la manera como tú lo entiendas, es como lo vas platicando. Entonces, no todos, habrá unos que toquen segundos. Yo estoy tratando de explicárselos de una manera sencilla, de una manera entendible, porque es un poquito más complejo. Entonces, vuelvo. Está bien, maestra. Sí, 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 está entendible. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es que no olviden que en cada reacción tiene que participar los iones calcio. Lo importante es que sepan cómo va en el orden. Aquí, pues yo no digo que se lo aprendan así de ta. Si ustedes lo entienden bien, se van a acordar qué factores van primero, cuáles van después, qué es lo que conlleva, ¿no? Tienen que analizar, ¿vale? Ahora, chequen el dato de cómo está formado esto, porque ahorita vamos a ver, ¿no?, de anticoagulación. Ya se formó el coágulo, ya está la fibrina. Ahora, ¿qué va a pasar si eso no se detiene? Van a seguir, ¿verdad? La trombina va a andar como a loca, activando a todos estos cofactores y factores, ¿sí? Y aquí una vez, este fue el inicio, pero una vez que ya se activó todo esto, ya empieza todo esto rápido. Entonces, si hay como en la agregación algo que pare esto, pues entonces, ¿qué le va a pasar al vaso sanguíneo? Se puede tapar, ¿no? A tapar, sí, se tapa el vaso. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Trombosis. Y si eso ocurre en todo el organismo, hay una enfermedad que viene a veces como consecuencia, a veces del tipo de anticoagulantes que están tomando, a veces de algún tipo de leucemia, que sean, por ejemplo, hemolíticos, ¿sí? Pueden llegar a formar en todos los vasos. Entonces, forman lo que se conoce como CIP, que significa coagulación intravascular diseminada en todo el cuerpo. Entonces, ¿quién se encarga de esto? Bueno, a la vez que esto, fíjense, por todo, yo se lo estoy explicando por separado, para que lo podamos entender más o menos. Y esto ocurre en vivo, cada quien hace su función, de tal manera que al final, nada de trombo, de plaquetas, nada de fibrina, y ya se haya regenerado el vaso. Entonces, esos son los mecanismos. Entonces, al mismo tiempo que esto está pasando, por otro lado, también se están formando el mecanismo de anticoagulación. Entonces, una vez que ya las proteínas que antes eran simógenas, porque estaban en circulación inactivas, y al momento de empezar con la cascada de coagulación, se activan, entonces también estas proteínas ya están listas. La proteína C y la proteína S, ¿sí?, se andan en circulación
ahorita vamos a hablar de las K-dependientes. K-dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que dependen de la vitamina K para poder funcionar adecuadamente. Entonces, si hay deficiencia de vitamina K, entonces hay alteración en este tipo de proteínas. Lo vamos a platicar también con los factores de coagulación, o de una vez lo mencionamos. ¿Cuáles son esos factores de la coagulación que también son K-dependientes? 10, 9, 7 y 2. 10. 72. Ándale, muy bien. Aplicaste la, ¿cómo se llama? Ajá, sí. Para aprendérselos, ¿no, hija? ¿Ok? Sí, El 10, a ver, repítelo. 10, 9, 7 y 2. ¿Ok? Yo me los aprendí ¿cómo se llama? De menor a mayor. 2, 7, 9 y 10. Esos son los factores K-dependientes. ¿Qué quiere decir que sean K-dependientes? Que van a depender de vitamina K para poder producir. ¿Por qué? Porque dentro de su estructura tienen una parte conformada de puro ácido glutámico. ¿Y qué cosas son los ácidos glutámicos? Son aminoácidos. Entonces, nosotros, si no se le proporciona a la molécula, ¿verdad?, hidrógenos para que formen iones carboxílicos, entonces no van a poder funcionar adecuadamente y entonces va a hacer que la cascada de coagulación, ¿verdad?, no se forme adecuadamente. Entonces, esto tiene su fundamento más profundo, que no lo voy a platicar porque no quiero ya hacerlos más bolas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aparte de estos factores de coagulación que ya mencionó bien su compañera, aquí tenemos otros dos factores, la proteína C y la proteína S. Bien, entonces, fíjense, a ver, aquí quiero que me pongan atención. Aquí es cuestión también de que utilicen su imaginación para que entonces vayan entendiendo el proceso. La célula, cuando tiene encima sustancias, cosas que ella no necesita, o que le impide poder desarrollarse, decimos que la célula abajo está hipóxica, es decir, oxígeno para poder, ¿qué?, llevar a cabo su función. En este caso, para que se vaya regenerando poco a poco el tejido, se requiere que todo ese tapón plaquetario, ¿sí?, de alguna manera, fíjense, hagan de cuenta que ese es el tapón plaquetario. La lesión del endotelio. Y aquí es donde tienen que empezar a trabajar, por eso es que las células endoteliales liberaron ciertas sustancias, factores de crecimiento, que van a ayudar a que se vaya regenerando el tejido, el endotelio acá abajo. Y entonces, la célula, cuando está así, pues decimos que la célula está hipóxica. Y entonces, para que las células nuevas se puedan desarrollar por mitosis a través de los factores de coagulación, pues requieren entonces que se les vaya quitando poco a poco lo que tienen encima. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre de primera instancia? Así como la trombina, las células endoteliales tienen también diferentes funciones. Una función principal es que dentro de ella, igual en su membrana integral, tiene a una proteína que se le conoce como trombomodulina. Aquí está. ¿Qué va a hacer la trombomodulina? La trombomodulina va a actuar como una coenzima. ¿Y qué les dije que es una coenzima? Que se lleva coenzima a candular o a modificar la trombina. Aquí está la trombina.
La trombina, una vez que ya es modificada, me va a activar a la proteína C. ¿Se acuerdan que aquí les dije que eran dos? Ay Dios, ¿qué hice? Proteína C y proteína S y la trombina son los que actúan en este primer mecanismo. Entonces, la trombina va a ser modificada. ¿Quién la modifica? La trombomodulina. ¿Y qué va a hacer una vez la trombomodulina modificada? Trombina modificada, va a activar a la proteína C para convertirla en proteína C activada. Y una vez que ya está activada, va a unir a la proteína S para que juntos degraden a los cofactores 5 y 8. Volvemos. Factores 5 y 8 aquí. Entonces, siendo el primer mecanismo de anticoagulación, ¿sí? A través de la trombina y la trombomodulina junto con la proteína C y la S. Me van a inactivar esto. ¿Y qué pasa si me inactivan estos, jóvenes? Si no hay, ¿qué pasa? Pues esto ya no se va a llevar a cabo, ¿no? ¿Sí? Aquí les falta este factor. Trombomodulina es parte integral, ¿sí? De células tisulares externas al medio. Tienen que estar alejados donde esté la sangre. Me va a modificar a la trombina y la trombina va a activar a la proteína C, me la va a convertir en proteína C activada y la proteína C activada junto con la proteína S me van a inactivar. Aquí no le puse, espérenme tantito para que lo entiendan de esta manera. Van a inactivar a los cofactores 5 y 8. Este es un primer mecanismo. Entonces, esta situación, ¿cómo se imaginan esto? A medida que se va formando el coágulo de fibrina, ¿sí? Ya se empiezan a activar, ¿verdad? Este primer mecanismo, para que llegado un momento en que ya se forme bien ese coágulo de fibrina, entonces entren en acción ya formados estos y me inactiven a esos cofactores 5 y 8. ¿Vamos bien? ¿Qué me dice el segundo mecanismo? ¿Qué me dice el segundo mecanismo? El segundo mecanismo me dice que, fíjense, yo que tienen varias funciones. ¿Qué me libera por un lado? El primer mecanismo de anticoagulación. Lo que dijo, no recuerdo. El primer mecanismo que acabamos de ahorita de explicar. Que las células endoteliales tienen en su membrana trombomodulina que modifica la trombina, haciendo que los factores, activando a la proteína C y esta junto con la proteína S degradan e inhiben a los factores 5 y 8. Muy bien. Y a ver, Luis Danilo, y puedes más o menos lo que tú lograste entender de la coagulación in vivo. Eso lo entendí como varios procesos al mismo tiempo. Sí, pero más o menos como, de acuerdo al esquema, te puedes guiar del esquema y puedes explicarlo.
¿Te lo pongo y lo puedes explicar? Todavía. Todavía. Ok. Bueno, está bien. Gracias. Bueno, está bien. Ok. Todavía, profa, un poquito más, como que no sé qué más. Eso de la coagulación está como, no sé, captarlo un poco más. Ok, está bien. Déjenme regresar acá porque ya lo cerré cuando regresé. Déjenme tantito. Ok. Entonces, les preguntaba yo, ¿cuál era una primera función de las células endoteliales? Y es la que lo que acaba de explicar Luis Danilo. Que la célula endotelial, ¿verdad? Tiene como parte integral de membrana a una proteína llamada trombomodulina. La trombomodulina, eso es por un lado, perdón, ya lo expliqué, pero también la célula endotelial, ¿sí? La trombomodulina forma parte de su membrana integral, pero ¿sí? La célula endotelial tiene también capacidad para producir sustancias, como en este caso, requiere, ¿verdad? Porque las células abajo siguen estando hipóxicas, entonces requiere que prontamente sea liberada para que entonces el tejido, la célula pueda irse dividiendo por mitosis, se vaya formando células nuevas y al mismo tiempo pues se vaya regenerando el endotelio. Entonces, para ello también, la misma célula endotelial, por otro lado, va a liberar dentro de las sustancias que produce a un compuesto llamado heparansulfato. El heparansulfato es una proteína anticoagulante que no es capaz de actuar por sí solo, sino que también requiere de la presencia de otra plasmática llamada antitrombina 3, que también circulación. Y ahora sí, una vez que se encuentran aquí, una vez que se encuentran juntas, igual van a hacer lo que hemos estado haciendo aquí. Profa, está compartiendo pantalla. ¡Ay! No me digan que no. No, por esto me Ay, no me dicen nada, mi amor, hasta ahorita que tú me dices. Y yo estoy hable y hable y hable. Ahora sí que me pasó como mi maestra de inglés. Ahí estaba y habla de la maestra. Es que no lo entendimos. ¿Qué dice? Ay, no estoy en la pantalla. Ay, perdónenme. Así estoy ahorita yo como ella. Ahorita, permítame entonces, ahorita se los voy a poner. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, les decía yo que voy a repetir el proceso. La célula endotelial que participa en el primer mecanismo de anticoagulación, también participa en el segundo. ¿Cómo? Liberando dentro de sus proteínas que forma para su función a una proteína anticoagulante que no es capaz de actuar por sí sola, requiere la presencia de otra proteína plasmática que también está circulando, que se llama antitrombina 3. Y una vez que se unen, entonces me van a inactivar A2, o también llamado
¿Cómo se llama el factor 2? Protombina. Protrombina, gracias. Al factor 2 o protrombina, ¿sí? Al factor 9 o factor antihemofílico B, al factor 10 o factor de Stewart-Brauer y al factor 11 o factor antihemofílico C. ¿En qué parte se encuentra dentro de la coagulación in vivo, jóvenes? ¿En qué parte está? ¿Factor 2? ¿Cuál otro? ¿Factor 9? 10 y 11. 10 y 11. Ahí está. ¿Ya vieron? Entonces, inactivan a los cofactores e inactivan a estos también conocidos como sustratos. Estos son los sustratos donde la cual actúan, ¿verdad? Los demás factores. Entonces, quito esto, entonces ya esto se detiene. ¿Sí? ¿Ya más o menos entendimos mecanismos de anticoagulación? A ver, otra vez, es que no, Ajá. no, no sé qué es lo que se quita. Maestra, Mande. o sea que está diciendo que al eliminar los cofactores y los sustratos, prácticamente se detiene el proceso de coagulación. Exacto. Eso es lo que trato de decir. Ah, ok, gracias. Eso es lo que estoy tratando de decir, que ya no hay coagulación en vivo ahí. Ya se formó la fibrina. ¿Sí? Y entonces ya aquí se termina el proceso de coagulación y pasamos al siguiente, que es el fenómeno de la fibrinólisis, que es romper ya este coágulo. O sea, ya aquí se formó, pero no ahí, claro. ¿Dónde se formó? ¿Dónde se formó? Se formó aquí, miren. Bueno, ahí le rompí un pedazo a eso. Me fui para otro lado. Se formó, para que tengan una idea. ¿Sí? Aquí no, es aquí. Hagan de cuenta que esa es la lesión. Entonces, se forma aquí, encimita. Aquí encimita. Aquí, pequeñito. Y eso tiene que ser eliminado, ¿sí o no? Eso no puede estar ahí, porque luego viene, ¿verdad? La presión de la sangre y aquí va a obstruir. Y entonces aquí va a haber rompimiento de células. Esto se tiene que eliminar. ¿Y quién se encarga de eso? ¿Quién se encarga de eso? Ya no me da tiempo de hacer fibrilones. ¿Quién se encarga de eso? Son los macrófagos. Claro. Entonces, aquí, por el tiempo y eso, nada más les voy a explicar, ya no voy a dibujarles. Fibrinólisis. ¿Quieren copiar? Les dicto en lo que nos falta de tiempo, nada más en resumen pequeño, cómo sucede el proceso de la fibrinólisis, para que tengan una idea. Sí, profe. Muy bien. Pongan entonces ahí en su cuaderno fibrinólisis. Te voy a dejar de... Fibrinólisis. Para que la formación del coágulo de fibrina sea eliminado,
por fagocitosis que ser degradado enzimáticamente. Y si me puedes repetir, primero tiene que ser degradado, ¿por qué? Enzimáticamente. Es decir, que primero se tienen que romper los enlaces que forman esa red de fibrina. A eso se refiere. Gracias. Entonces, les explico y ahorita les dicto. Quien hace eso es una proteína específica que se llama plasmina. Pero la plasmina, muy peligrosa para el organismo. ¿Saben por qué? Porque entra, forma ahí y empieza a cortar por todos lados. ¿Sí? Entonces, para que eso suceda, se requieren de mecanismos específicos hasta que digan, ya se formó el coágulo de fibrina, entonces ahora sí, pum, plasminógeno, conviértete en plasmina y entonces empiezas a romper enlaces. Porque si no es así, entonces haría un desastre. Entonces esta plasmina es como dicen, algo serio. Entonces, ¿dónde me quedé? Tiene que ser enzimáticamente degradada, ¿sale? La plasmina que es la enzima que se encarga de degradar enzimáticamente no puede andar circulando de forma libre. Coma. Por eso, una de las cosas que hace el organismo es no tener a la plasmina activa. Sino que tiene un precursor inactivo llamado plasminógeno. ¿Llamado qué, maestra? Plasminógeno. O sea, viene de plasmina, plasminógeno. Se los voy a poner aquí en el chat. Punto y aparte. Este plasminógeno se encuentra dentro de los monómeros de fibrina. Cuando se empiezan a polimerizar. ¿Qué les recuerda eso? En la formación de la cascada, ¿se acuerdan? Al final, cuando la trombina activa el fibrinógeno ya se convierte en monómero de fibrina inestable y de ahí pasa a polímero. Ya desde ahí ya está el plasminógeno inserto. Mande. Usted dijo cuando se empieza a qué. Espérame, porque no lo estoy diciendo bien aquí, espérame. Cuando se empieza a polimerizar, hija. Es decir,
lo que les acabo de explicar ahorita. A poli, de polímero. Ahí voy. Lo estoy escribiendo en el chat. Punto y aparte. Hay dos mecanismos de conversión del plasminógeno. Hay dos mecanismos de conversión del plasminógeno en plasmina. Solo vamos a ver una. Una de ellas, punto y seguido, una de ellas es a través del activador tisular del plasminógeno. Lo estoy escribiendo en el chat. Punto y aparte. La conversión del plasminógeno en plasmina requiere de dos señales. Fíjense, es tan peligrosa la plasmina que el organismo se tiene que asegurar y tiene que proteger al organismo. Requiere de dos señales para poder degradar no, perdón, no es degradar, es convertir. Para poder convertir a la plasmina. Punto y seguido. Las moléculas del plasminógeno tienen un sitio receptor para el activador tisular del plasminógeno. Punto y coma. Pero el factor tisular no puede actuar porque el plasminógeno está bloqueado. Tiene un inhibidor. Punto y seguido. Ese inhibidor debe ser quitado por la proteína C activada. ¿Ya escuchaban hablar de la proteína C activada? ¿En dónde lo mencioné? En el primer factor. Maestro, ¿me escucha? ¿Sí? Dime. Ay, no me escucho. Es que me tuve que salir porque mi micrófono marcaba como un error. Ah, ok. Pero ya lo dijo Dolores. Ok, gracias. Entonces, esa proteína C activada es la que va a quitar el inhibidor al plasminógeno para que entonces se pueda convertir en plasmina, fíjense. Entonces, ese es lo primero que tiene que pasar. Ahí les va. Bueno, espérenme tantito, ¿dónde me quedé? Entonces, a ver, lo último, ¿me pueden repetir, por favor?
Ese inhibidor ¿Quién? debe ser quitado por la proteína C activada. Así es. Punto y aparte. La proteína C activada deja libre al plasminógeno. Para que el factor tisular del plasminógeno actúe sobre él. ¿Quién es él? Pues el plasminógeno. Para convertirse en plasmina. Finalmente. Que va a degradar a la fibrina hacia productos de degradación de la fibrina. Hacia productos de degradación de la fibrina. Punto seguido. Y una vez que la plasmina ha degradado toda la malla de fibrina, queda libre. Por lo que tiene que ser bloqueada inmediatamente. Punto. ¿Quién se encarga de eso? Es una proteína plasmática llamada alfa antiplasmina. Llamada alfa. ¿Sí? Hay otro mecanismo que ya no lo vamos a ver porque es un poquito más complejo, donde entra el cirinógeno de alto peso molecular, la precalicreína, y ahí es donde participa el factor 12. Pero hasta aquí lo vamos a dejar. Entonces, retomando lo que les acabo de dictar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién se encarga entonces de romper esa malla de fibrina? Pues una proteína específica llamada plasmina. ¿Y esa dónde está o cómo se forma? Pues se forma el precursor de la plasmina, es el plasminógeno. Pero el plasminógeno se encuentra dentro de esa red que se formó cuando se empezaron a formar, ¿verdad?, los monómeros de fibrina. Cuando la trombina actuó sobre el fibrinógeno y lo convirtió primero en monómero de fibrina. Y entonces ya desde ahí, ¿verdad?, se empieza a formar o está ahí presente el plasminógeno. Pero el plasminógeno no puede, de alguna manera, también tiene que ser bloqueado. ¿Por qué? Porque entonces se convertiría en automático en plasmina y la plasmina haría un desastre en la malla, rompería muchos factores de coagulación que no deberían y entonces puede ocasionar otro tipo de situación. Entonces, por eso es importante. Entonces, dentro de esos monómeros que a la vez se forman en polímeros, ahí va incluir. Y entonces, el mismo de anticoagulación, ahí se activa la proteína C. Se activada, esa es otra de las funciones, ¿verdad? Aparte
sobre los cofactores 5 y 8 junto con la proteína S, lo que hace entonces es también quitar el inhibidor, el candado que tiene ese plasminógeno para que el factor tisular del plasminógeno actúa sobre el plasminógeno y ese plasminógeno se convierte en automático en plasmina y entonces ya empieza a romper todos los enlaces de esa malla de fibrina. Y una vez que ya cumplió su función, inmediatamente es inactivada por una otra proteína plasmática llamada alfa-2 antiplasmina. Y de esa manera se elimina todo lo que queda de pedazos de degradación de toda esa malla. Quien se encarga de recogerlo entonces es el sistema fagocítico. Y entonces una vez que ya se limpió, ya la sangre, ¿verdad?, empieza a salir, a continuar su paso y ya está regenerado la lesión o el endotelio. Y entonces ahí no pasó nada. Es borrón y cuenta nueva. Y ese es todo el proceso de la hemostasia, explicado de una manera un poquito más sencilla. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Comentarios? ¿Participación? Todo este proceso forma parte de su tercer parcial. ¿Quedamos que lo vamos a hacer? ¿El lunes? No, sí, el lunes. ¿A qué horas ¿A qué horas sugieren? Porque se supone, o sea, el lunes no tenemos clase, pero es el día ya programado para hacer la evaluación. Porque ya se supone que ustedes ya tampoco tienen clase, ¿verdad? Sí, tenemos clase, maestra, con usted a las 3:40. Ah, pero eso es de banco de sangre. Pues podríamos tomar el módulo. Esa es la hora que vamos a colocar, es lo que lo que ya me ganaron para decirlo, muy bien. Es la hora que vamos a tomar porque mañana vamos a hacer el de banco de sangre. Quedamos en eso, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, entonces nos vemos al rato que vamos a concluir ya con banco de sangre, que nos faltan, ¿cuáles técnicas, jóvenes? Prácticamente, pues ya vimos CUMS directo, ¿verdad?